Hola, buen día. Deseando y pidiéndole a Dios que este día sea un día increíble para ti, que estés en casita, estés disfrutando de la palabra de Dios y que Dios el día de hoy te hable. Espero que con toda tu familia estén descansando, descansando del ajetreo de la semana, porque aún estando en casa, aún estando dentro de casa, pronto hay un ajetreo, hay un desgaste, pero este día yo oro a Dios para que ponga paz en tu corazón y que el día de hoy pongas toda tu esperanza en Dios. Yo quiero orar el día de hoy, quiero compartirles acerca de en quién tenemos confianza, en quién confiamos. Y quiero orar para que Dios hable a tu corazón y ponga esa verdadera confianza. Eh, ¿En quién confías? ¿En el hombre? ¿En quién confías? El día de hoy el Señor nos va a hablar y yo espero que tú abras este día tu corazón para que Dios esté hablando. ¿Me acompañas a orar? Padre, y te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que nos regalas, por este mundo que tú has creado para que nosotros convivamos, para que nosotros disfrutemos. Yo te pido, Señor, que tú sea tu Santo Espíritu inspirándonos en este mensaje y que sea tu Santo Espíritu también, Señor, ministrando nuestros corazones. En estos tiempos, Señor, lo necesitamos, por eso te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero comenzar eh, con un, con un, con una cita el día de hoy y quiero pedirte que vayamos a 2 Corintios 5 al 9. Segunda de Corintios 5, 5 al 9. Y nos dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que éramos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ve en este verso 6, dice, así que vivimos confiados siempre. ¿Por qué dice confiados siempre? ¿Por qué el Señor aquí eh, nos dice que vivimos confiados siempre a través de Pablo? Porque confiamos en Él en todo momento, confiamos en que Él es el que viene ahora a darnos eh, pues todo lo que necesitamos. Así que yo quiero tocar en tres aspectos la confianza. Primeramente, la confianza en Cristo Jesús. El segundo punto es la confianza en ti. O sea, tú tienes confianza en ti. Creo que todos la tenemos. Y el tercer punto es la confianza en los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos confiar en alguien. Sí, podemos confiar en alguien, pero también confiamos en nosotros mismos porque tenemos esa capacidad y tenemos esos dones que Dios nos ha dado, pero aún más, confiamos en Dios. Confiamos en Él porque Él es el que hace todas las cosas. Así que nos habla Pablo en 2 Corintios 5:6, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor. Ahí Pablo está hablando de la confianza que tenemos en Él y aunque sabemos que mientras estamos en este cuerpo, pues estamos lejos del hogar de Dios, es decir, de ese lugar celestial. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y si estamos plenamente confiados, otra vez esa confianza, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Y, y es esto lo que nos habla Pablo.
estamos confiados. ¿Y en quién estamos confiados? Estamos confiados en Jesús. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tenemos que poner en nuestro corazón, confiar en Jesús. Siempre que estamos agobiados, siempre que hay una situación, siempre que volteamos al mundo, volteamos a nuestra familia, tal vez están pasando una situación difícil en el trabajo. En donde quiera que nosotros volteemos, estamos viendo situaciones que se están viviendo muy apremiantes. Por eso es que necesitamos confiar en el Ser Supremo, confiar en el que todo lo sabe, confiar en el que nos ha hecho. ¿Por qué? ¿En quién más podemos confiar? ¿En quién más podemos confiar? Fíjate, el Señor iba caminando con sus discípulos y Él iba hablando con ellos. De pronto algunos discípulos se separan del Señor y se regresan porque tal parece que para ellos era muy pesado el caminar con el Señor. Y les dice a los demás discípulos, ¿y ustedes también quieren regresarse? Y en Juan 6:68 nos habla que Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iríamos? Pedro en ese momento, cuando le contesta con una pregunta, Señor, ¿a quién iríamos? Seguramente se está imaginando ir con otro hombre, ir o confiar en algo más. Y le vino a la mente, pues, todas las situaciones que él había vivido antes, con quién había tratado antes, en quién había creído, cuántos lo habían desilusionado o tal vez cuántos lo habían, pues, engañado. En ese momento, Pedro en revelación, el Espíritu Santo le pone esa pregunta para preguntarle al Señor Jesús, ¿y a quién? ¿A quién iríamos? ¿A una persona? Las personas fallan. ¿A quién iríamos? ¿A las cosas, a los bienes materiales? Los bienes materiales se acaban. ¿En quién confiaríamos? Y continúa diciendo Pedro, después de seguramente imaginarse todo esto, dice, tú tienes las palabras que dan vida eterna. Es decir, ¿en quién confiaba Pedro? En ese momento le contesta al Señor, tú tienes las palabras que dan vida eterna. Ahora, quiero decirte, ese momento que estaba viviendo Pedro, con esa confianza que le inspiraba al Señor, después hubo dos ocasiones en donde él se tambaleó. Así como nosotros nos tambaleamos, así cuando en algún tiempo tenemos plena confianza, pero de pronto ya no confiamos. Es momento de recordar en quién hemos confiado, en quién nos ha dado todo, quién es el que nos sustenta, quién es el que nos provee. Y es Dios, Él, nadie más. Pedro, cuando estaba en la tormenta y el Señor le dijo, camina, ven hacia mí, empieza a caminar sobre las aguas, y él estaba viendo al Señor y el Señor lo estaba, creo yo, dirigiendo a través de su mirada, pero también era la fe que en ese momento Pedro puso en el Señor y empezó a caminar. Cuando él voltea y ve la situación en donde estaba inmerso, en donde ya no estaba en la barca, ya no había nada alrededor que lo sustentaba, que lo soportaba, y él veía solamente agua, empezó a hundirse. Y el Señor se acerca y lo toma de la mano y lo saca. Entonces, ¿en quién podemos confiar? ¿Dónde está nuestra confianza? Siempre va a estar en Cristo, porque en esa situación que estamos viviendo, tal vez en alguna enfermedad, tal vez en alguna carencia, ¿en quién confiamos? No confiamos a veces ni en nosotros mismos, sino confiamos en Dios, que Él llega con su mano poderosa, llega a Jesús y dice, yo te levanto, sostente de mi mano. Y esa es la confianza que también nos habla Pablo, porque él habla acerca de que él confía en Jesús.
Otra situación que vivió Pedro, primeramente le dice al Señor, Señor, yo te voy a seguir, Señor, yo quiero ir contigo, Señor, en fin, dice, a donde vayas, yo iré. Y habían pasado unas cuantas horas del arresto de Jesús cuando le preguntan a él y lo niega. Y lo negó 3 veces. ¿Esto de qué nos habla? Habla que el ser humano, de pronto, su confianza se disminuye, que su confianza a veces está en Dios, a veces no. Pero esta mañana el Señor, a través de su palabra, viene a poner en nosotros que regresemos nuestra mirada a Él, porque en Él está nuestra confianza. Y todo esto que estamos atravesando, o tal vez estamos atravesando algunas otras situaciones, ya no por la pandemia, sino por otras situaciones que vienen en forma colateral, por así decirlo, a nuestras vidas, pues también ya están perjudicando y nos estamos agobiando. Eso, lo que quiere Dios es que confiemos el día de hoy en Él, porque en su palabra, si tú empiezas a buscar, el Señor te da muchas citas en donde Él habla de que confiemos en Él. Por ejemplo, Romanos 14:14. También Pablo dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús. Ahí Pablo está reconociendo y él está convencido, él tiene esa confianza en Cristo Jesús. De todo lo que él está hablando, dice, yo sé y estoy convencido. Es decir, que nadie le va a contar, nadie le contó a Pablo, sino que él mismo lo estaba experimentando. Posteriormente, en Filipenses 1:21, dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Mira, Pablo anhelaba, él estaba tan convencido de que su vida era en Cristo y Cristo era su vida. Así como nosotros ahora deberíamos estar convencidos de que Cristo es nuestro camino, de que Cristo es el que nos está dirigiendo, de que Cristo es el que nos está enfocando y que sin Él nos vamos a perder, sin Él nos vamos a desviar y seguramente vamos a sufrir, porque lo que Él promete son cosas sobrenaturales. Así que Pablo dice, para mí, y yo quisiera que en esta mañana también tú dijeras que es para ti. Para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Él está hablando acerca de si parte de este mundo, pues estaría con el Señor. ¿Cuántas personas han confiado en Dios y ahora están en su presencia? ¿Cuántas personas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y ahora están allá en su presencia? Claramente, muchos podríamos decir, los estamos extrañando aquí en la tierra, pero los que quedamos aquí en la tierra tenemos una misión y esa misión nos la dice Pablo en Filipenses 1:22, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. ¿Eso qué nos indica? Que nuestra vida debe dar fruto para Cristo, que debemos estar dándole a Él ese fruto y por ello Él nos dejó. Así que, dice Pablo, realmente no sé qué es mejor. Allí dudaba, me quedo, hago la obra de Cristo, me voy, estoy con Cristo. Así que para Pablo prácticamente le era indistinto, pero él dice, es mejor quedarme, porque yo sé que la obra que voy a hacer aquí va a ser realmente productiva. Sigue hablando en el verso 23, dice, estoy dividido entre 2 deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí.
¿Sabes? Tú como creyente, como cristiano, ¿estás convencido que sería mejor partir con Cristo? De pronto, tal vez estemos como Pablo, ya no sabemos si es mejor allá o quedarnos, pero pues el cuerpo se aferra a quedarse aquí, porque aquí está nuestra familia, aquí está lo que hemos conocido, lo que hay allá todavía no lo conocemos, que si lo conociéramos, yo creo que tal vez muchos estuviéramos ya deseando no estar en este lugar. Pero por el bien de ustedes, dice Pablo, es mejor que siga viviendo. ¿Por qué por el bien de nosotros? Porque a través de Pablo conocimos el Evangelio, a través de Pablo conocimos muchas cosas que ahora estamos haciendo en la iglesia. Dice, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. ¿Te das cuenta que Pablo, y toma esas palabras de Pablo el día de hoy, y convéncete que seguir con vida es para continuar ayudando al pueblo de Dios, ayudando a tu familia, ayudando a tus hijos a crecer y a experimentar la alegría de su fe? Así que estemos completamente seguros que nuestra confianza en Cristo Jesús es lo mejor que podemos hacer. El día de hoy yo te invito a que le digas al Señor Jesús, quiero seguir confiando en ti. Quiero seguir escuchando tu voz. Ahí mismo en Filipenses 3:3 dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, y aquí es otra parte, que no te vas a acercar a Cristo si no es a través de su Espíritu. Dice, somos los verdaderos circuncisos, quiere decir los que de verdad conocen al Señor. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Confiamos, tenemos esa confianza. Cristo Jesús murió por nosotros y estamos convencidos y tenemos esa confianza que Él lo hizo por cada uno de nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y aquí es lo que yo te comentaba. ¿En quién estamos confiando? ¿En otras personas o en quién confiamos? Bien, quiero tocar el otro punto que es confianza en uno mismo. Confiamos en Dios, pero también confiamos en nosotros. Tal vez alguien diga, pues yo no confío en mí, o no está bien que yo confíe en mí, siempre se lo voy a preguntar al Señor. Pero mira, Pablo, él cuando estaba haciendo la obra, cuando estaba estableciendo una iglesia, de pronto escribió una carta para animar a los hermanos, en fin, ahí habla acerca de que también nosotros como personas no se lo vamos a dejar todo a Dios, sino que también nosotros tenemos que tener esa confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto dones, porque Dios ya nos ha capacitado para hacer algo. Y eso nos da esa confianza de poderlo decir y de poderlo manifestar. En la segunda carta a los Corintios 10:1, Pablo dice, ahora yo, Pablo, les ruega con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Aquí la Nueva Traducción Viviente nos habla de esta palabra valiente. Eso quiere decir que la confianza que tiene Pablo le da esa valentía. Aunque aquí está hablando que dice, me muestro valiente solo cuando estoy de lejos. Y en el 2 dice, pues bien, le suplico ahora, para cuando vaya, no tenga que ser atrevido. Esa palabra, el ser atrevido, habla de una confianza en sí mismo, con los que piensan que actuamos con intenciones humanas.
Filipenses 3:4 viene a reforzar lo que está hablando Pablo. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, es decir, en su propia persona, en su propia sabiduría, dice, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. ¿De dónde venía esa confianza que dice Pablo tener en él mismo? La confianza que tiene en Jesús, la confianza que tiene en Dios. Es decir, cuando confiamos en Dios, sabemos que Él nos dirige, sabemos que Él nos está capacitando, nos está orientando, nos está encaminando. Y obviamente, si Él está haciendo esa obra en nosotros, nos está dando en nosotros esa preparación para que confiemos en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos copiando o estamos tratando de imitar a Cristo Jesús. Dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que Pablo es un hombre que desde el momento en que el Señor lo llamó, desde ese momento ya no vio para atrás y él siempre estaba alabando al Señor Jesús, siempre estaba en plena confianza de todo lo que el Señor Jesús le estaba mostrando. Y si el Señor le mostraba que confiara en Él y Él lo iba formando, lo iba transformando, ahora Él dice, yo tengo esa confianza en mí. Ahora yo quiero preguntarte, ¿confías en otras personas? ¿O en qué personas confías? ¿Confías en tu familiar más cercano, en tu cónyuge, en tus hijos, en tus padres? Muchos dijeran, yo no confío en el ser humano. Y ciertamente, también la Biblia nos dice, nos habla que engañoso es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre puede decir ciertas cosas y de pronto no cumplir con ellas. Puede prometer ciertas cosas y no cumplir con ellas. En la actualidad se tiene que llegar uno a hacer un contrato, a firmar un documento para cumplir. Y si incumplimos, pues entonces hay penalidades. El ser humano y el creyente, nosotros como cristianos, o en nosotros como cristianos, debe haber esa confianza para las otras personas. Es decir, si nosotros le encargamos a alguna persona algo, debemos confiar en que lo hace. De otra manera, no le estamos dando la oportunidad de crecer y no le estamos dando la oportunidad de que se responsabilice por algo. Nosotros no podemos tener eternamente a nuestros hijos desde que nacieron hasta los 40 años en casa. ¿Por qué? Porque no estaríamos haciéndolos responsables. Cuando los vamos preparando para diferentes situaciones, para que encaren diferentes situaciones en su vida, en el mundo, en el trabajo, eso nos va a dar a nosotros cierta confianza, pero también les damos la confianza en ellos, de tal manera que le podemos encargarles diferentes cosas. Segunda de Corintios 7:16, Pablo mismo está hablando que él confía en otras personas. Dice, ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. ¿Y cómo no nos va a dar felicidad cuando le encargamos a otras personas que hemos ido preparando ciertas cosas y sabemos que lo van a realizar? Pero qué cosa se forma en nuestro corazón cuando le encargamos a una persona algo y no lo cumple. ¿Seguiremos confiando en ellos? ¿O qué haríamos? Yo creo que ese es tema para hablar posteriormente. ¿Qué podríamos hacer para, en el caso de que una persona no cumpla con lo que prometió o bien que no confiemos en él, irlo preparando para confiar? Pero ya veríamos después el cómo
que Dios nos guíe. Pablo, él fue preparando gente, fue preparando, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, y en las cartas a Timoteo, a Tito, él habla acerca de que tiene esa confianza en ellos. ¿Por qué? Porque los conoce, porque sabe cómo los preparó, sabe qué es lo que hizo en ellos. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú te hace falta confiar en alguien, pues seguramente hace falta que los vayamos preparando, hace falta que nosotros vayamos pues diciéndoles qué es lo que deben ir haciendo. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo 1:18 le dice Pablo: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones. ¿Por qué habla Pablo así directamente a Timoteo? Porque sabe que en Timoteo tiene plena confianza y que Timoteo lo va a llevar a cabo. Cualquier cosa que él le pida, y aquí está hablando acerca de la iglesia, acerca de la obra, le dice: Timoteo, te doy estas instrucciones. Es decir, sabe que las va a cumplir, sabe que Timoteo lo va a hacer porque está capacitado. Más adelante, Reina Valera nos habla acerca que se le confirió un ministerio a Timoteo de parte del presbiterio, y es por eso que Pablo le dice a Timoteo: te encargo que hagas tales cosas. En la segunda carta a Timoteo también habla, en el capítulo 2, verso 2, me has oído enseñar verdades, le dice a Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Es decir, por esos testigos los cuales les tenemos confianza, son confiables. Dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. Es decir, Pablo diciéndole a Timoteo: yo confío en ti porque tú has aprendido de lo que yo te he enseñado. Ahora eso mismo, enséñales a otras personas, pero no a cualquier persona, sino a aquellos que sean confiables, aquellos en los que puedas depositar toda tu confianza, puedas decir: mira, en ti confío y te dejo encargado plenamente de esto, te delego todo esto y después regreso. ¿A cuántos les podríamos decir? ¿A cuántos? Mira, yo creo que si nosotros estamos preparando a nuestros hijos, a nuestra familia, para que ellos sean personas dignas de confianza, dignas de que tú les dejes alguna tarea y ellas inmediatamente lo hagan, o lo hagan cuando tú les hayas dicho, eso nos lleva a crecer en el hogar. En tu trabajo, si estás preparando personas dignas de confianza, puedes tomar vacaciones, puedes tomar unos días de asueto y sabes que esas personas lo están haciendo. ¿Por qué? Porque tú les preparaste para llevarlo a cabo. Es decir, debemos hacer mucha labor para poder confiar en otras personas. No confiar simplemente por confiar, sino confiar porque nosotros ya conocemos cuál es su capacidad. Pablo, aquí en este verso, nos complementa, dice, y lo repito, dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Y de eso se trata la obra de Dios. Y también de eso se trata la obra que estás haciendo en tu hogar. En este tiempo que posiblemente pues tengas la oportunidad de platicar con más tiempo con tus hijos, con tu familia, puedes ir hablando acerca de lo que desea Dios en ellos, irlos preparando, capacitando para la obra del Señor, y no solamente para ello, sino para la obra que han de llevar a cabo cuando ellos crezcan.
Y de eso se trata justamente en nuestra vida. Cuando le pedimos al Señor, transfórmame, ayúdame, Él nos prepara para que nosotros preparemos a los demás. Y esas personas a las que estamos preparando van a preparar a otros. Es por eso que nuestra vida va a impactar en la medida que nosotros estemos haciendo esa labor con cada uno de nuestros hijos, con cada uno de los congregantes en la iglesia y en todos los ámbitos, en el trabajo y en todo lugar. Pablo también le habla a Filemón, en su carta a Filemón, en el verso 21, dice, mientras escribo esta carta, estoy seguro. O sea, él está seguro, ¿qué quiere decir? Está confiado, tiene esa confianza, dice, de que harás lo que te pido y aún más. Aquí vemos entonces que Pablo fue un hombre escogido de parte de Dios para llevar a cabo una labor importante y en donde efectivamente llevó esa labor y ahora pues ya está confiando en los demás. Está confiando, ¿por qué? Porque él mismo les fue enseñando, él mismo los fue capacitando. La confianza brinda estabilidad en cada una de las áreas de nuestra vida. Eso no se te olvide. La confianza brinda estabilidad en cada una de las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque si tú confías en tu cónyuge, hay estabilidad en el matrimonio. No tienes por qué estar pensando diferentes cosas. Cuando tú confías en tus hijos, no tienes por qué andarles buscando dónde están, porque sabes qué es lo que preparaste en ellos. Cuando tú confías en tus trabajadores, no tienes que andar checando o supervisando o poniéndoles un reloj a ver a qué hora llegan o a qué hora se van, porque sabes que ellos están cumpliendo lo que tú preparaste en ellos. Así que, pues, ve qué tan importante es la confianza. Pero lo más importante es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Esa confianza que tienes que ir desarrollando a través de la fe, a través de la plática con Dios, esa oración que tú haces en las mañanas, que tú haces en las noches, diciéndole al Señor, gracias por este día. Eso incrementa tu confianza. ¿Por qué? Porque estás creyendo en alguien a quien te estás dirigiendo. De pronto vas a la Escritura y empiezas a leer. ¿Y por qué lo lees? Porque tienes confianza en lo que dice el Señor, en su palabra, en lo que Él nos está dando para nuestra vida. La confianza es tan importante en estos tiempos que lamentablemente mucha gente no lo ha desarrollado. Mucha gente no es digna de confianza. La confianza nos ayuda en los malos momentos de la vida. ¿Por qué? Porque no podemos disfrutar de las mejores cosas que tenemos a la mano. Es decir, si a nosotros nos hace falta confianza o no tenemos confianza en alguna persona, muy difícilmente vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Así que, pues, debemos, si nos hace falta confianza, si no hemos desarrollado esa confianza en Dios el día de hoy, vamos nuevamente a decirle, Señor, yo quiero tener esa confianza en ti y no debo confiar en nadie más sino en ti. Vas a confiar, obviamente, pero en el momento que vayas preparando a la persona en la que tú quieres confiar. Necesitamos la confianza también para ampliar nuestros horizontes. Una iglesia, para que crezca, necesita tener confianza en las personas que ayudan en la iglesia. Si no hay esa confianza, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos ampliar nuestro horizonte? Una persona insegura no puede ampliarse en la vida porque el miedo la paraliza. Si Pablo hubiera sido una persona insegura, no habría invadido todo el imperio romano con el mensaje de Jesús.
Si él hubiera sido temeroso, me van a matar, me van a arrastrar, así como yo lo hacía, no lo voy a hacer. Si él no hubiera tenido confianza en sí mismo, no hubiera ido o no hubiera realizado todo lo que él hizo. Y mira, los frutos de Pablo somos nosotros, porque nos ha llegado el Evangelio a través de sus cartas, a través de la labor que él hizo. Así que eh, quiero terminar con lo siguiente. Tal vez estamos viviendo un tiempo, y no tal vez, sí, lo estamos viviendo, un tiempo de inseguridad, pero inseguridad en el aspecto de que no confiamos en lo que pueda venir más adelante. En una ocasión, y tomo esta parábola de una persona que tenía un negocio. Este hombre no era preparado, no tenía estudios, sin embargo fue desarrollando un negocio, de tal manera que pues empezó a crecer con estrategias de mercadotecnia muy elementales, ponía carteles, salía a gritar y miren, pasen, estamos vendiendo, imagínate lo que fuera, ¿no? Y le estaba yendo muy bien, de tal manera que manda a su hijo a la universidad. Entonces, pues ya su hijo termina la universidad, regresa y ve que su papá pues está creciendo, está haciendo una labor importante en ese negocio y él como persona estudiada, de pronto por allá se entera que hay una crisis, hay una recesión, como pues la crisis económica que muchos estamos atravesando en estos tiempos. Y llega el hijo y le dice al papá, papá, ¿qué no te das cuenta que estamos en crisis, que estamos en recesión? Y tú estás comprando demasiado, pues, insumos, materias primas para tu negocio. ¿No te das cuenta que te puedes quedar con ellos? Y habla, imagínate, por ejemplo, que el hombre está haciendo tortas y compra para seguir vendiendo, en fin, pero el hijo llega y dice, ¿no te das cuenta de la crisis en que estamos? Y el papá dice, bueno, si este muchacho viene de una universidad, seguramente sí sabe mucho más que yo y seguramente sabe que estamos o que vamos a atravesar un tiempo muy difícil. Y le empieza a hacer caso al hijo, empieza a quitar los carteles, la publicidad, él ya no sale a gritar, pásenle, él ya no atiende a los clientes como los atendía. ¿Por qué? Porque llegó la falta de confianza del hijo, se la transmite a él. Y finalmente, pues empieza a quebrar y al final, pues cierra el negocio. Y dice el hijo, ¿no te lo dije que estamos en crisis y que estamos en recesión? Quiero decirte a través de esta parábola que nadie te quite la confianza en Dios, nadie te quite la confianza en ti mismo, sino que todo lo contrario, tú te acerques al Señor Jesús y confíes mucho más en Él. Estos tiempos sirven para acercarse a Él. ¿Por qué? ¿A quién iremos? Como decía Pedro. En estos tiempos, ¿a quién iremos? ¿Quién nos va a sacar de esta pandemia? ¿Quién nos va a sacar de la crisis que posiblemente ya se está formando en algunos sectores de la industria o del comercio? ¿A quién iremos? No hay muchas personas sabias a quien acudir. Debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo, que en Él está nuestra confianza. Debemos acudir a Él porque Él tiene lo que necesita nuestro corazón, ese consejo que de pronto no obtenemos en ningún lado. ¿A quién iremos? Confiamos en nuestros bienes, confiamos en lo que tenemos, en la cuenta del banco. Esa no es eterna. Pero el Señor nos promete tantas cosas. ¿A quién iremos?
solamente a Jesús. Solamente a Jesús. Y yo quiero orar y orar por ti, para que tú sigas poniendo y aún se incremente más esa confianza que has tenido al acercarte a Jesús. Y si tú estás escuchando este mensaje y no te has acercado a Jesús, el día de hoy te invito a que lo hagas, a que lo hagas. A través de esta oración, repítela ahí donde estás. Señor Jesús, el día de hoy quiero reconocerte como mi Señor y Salvador. Quiero pedirte que entres a mi corazón, que guíes mi vida y que pongas en mí esa confianza, porque estoy viendo alrededor que no hay muchos en quien confiar. Quiero confiar en ti y quiero pedirte que el día de hoy, Señor, pongas esa fe grande en mi corazón. Te lo pido en nombre de Jesús. Y yo quiero orar por aquellas personas que están pasando una situación difícil. Te quiero pedir al Señor que Él sea la fuente de confianza, a donde tú has de dirigirte, a donde tú has de llegar en todo momento, puede ser en la mañana, en la tarde, a la hora que sea posible, llegues y le pidas al Señor. Padre, y en nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, nos acercamos a ti. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones que tal vez no ven la salida. Padre, que confíen en ti. Pon en su corazón, Señor, esa hambre, esa sed por buscarte, por platicar contigo, por llevar a cabo, Señor, ese encuentro con el único que nos ha dado la vida y nos ha dado todo lo que tenemos ahora. En nombre de Jesús, Señor, te pido que muevas esos corazones y que los llames nuevamente a que se acerquen a buscarte. Padre, te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado.